Esperamos que conozcamos realmente qué son los primeros auxilios psicológicos, que establezcamos quiénes pueden prestar esos primeros auxilios psicológicos y para eso a mí me parece fundamental que cumplamos dos objetivos. Uno, que conozcamos rápidamente una metodología para la puesta en marcha de primeros auxilios, es decir, que entendamos que los primeros auxilios no es un arrebato y soy muy participativo y empecé a trabajar en primeros auxilios psicológicos, sino que conozcamos una metodología para ponerlos en marcha y que dentro de esa metodología reconozcamos las habilidades personales que necesitamos desarrollar y como son habilidades personales se pueden desarrollar, aprender, fortalecer, podemos generarlas así no las tengamos y precisamente estos espacios nos sirven para cumplir ese objetivo, básicamente para que podamos prestar unos primeros auxilios psicológicos efectivos. ¿Listos? Entonces, con estos 4 objetivos, iniciemos nuestra sesión. Como les digo, pueden plantear cualquier inquietud a través del chat, que ahí me van a estar a mí retroalimentando. Muy bien, antes de iniciar voy a hacer varias preguntas, voy a ir leyendo varias preguntas y me gustaría que cada uno de ustedes se las fuera respondiendo. ¿Listos? Allá en su casita, en su sitio de trabajo, donde se encuentren en este momento, vayan respondiendo a estas preguntas. 1. ¿Por tu cargo o labor debes estar en contacto con diferentes personas? 2. ¿Has notado que las personas acuden a ti a contarte algunas situaciones personales? 3. ¿Sientes que le das seguridad a algunas personas, por ejemplo, a algunos familiares o a algunos amigos? 4. ¿Te preocupas por los demás? 5. ¿Te gusta ayudar a aquellos que requieren de tu apoyo? 6. ¿Sientes que tienes una habilidad para darte cuenta cuando alguna persona tiene alguna dificultad o probablemente requiere de algún apoyo? 7. Por lo menos una vez en tu vida has estado presente en una situación de crisis. Y aquí vamos a pensar un poco qué es esa crisis, porque como no la hemos definido todavía, por ejemplo, hemos estado ante un accidente, hemos estado reunidos con alguna persona y llega una mala noticia, un robo, sobre todo si este robo, por ejemplo, estuvo más relacionado con un atraco, es decir, que hubo algún acto violento en este robo. Hemos estado presentes cuando se le ha notificado a alguien que murió una persona cercana. Ok, 7 preguntitas muy sencillas que simplemente su respuesta es sí o no. Pero sí, por lo menos tuvimos una respuesta afirmativa a alguna de esas 7 preguntitas, pues nada, estamos en 2 de estos escenarios. En alguno de estos 2 o en los 2 escenarios, dependiendo del número de respuestas que hayamos tenido positivas. Primero, estamos en el escenario de que sabemos que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar en el que nos encontremos, se puede presentar una crisis. ¿Listos? Entendiendo la crisis como una situación o un evento que de alguna manera genera desestabilización en una o en varias personas, genera una presión emocional, unas respuestas emocionales fuertes y de pronto unas desadaptativas del comportamiento. Y entendemos que ante una situación como esas, pues probablemente alguna persona requerirá de apoyo externo. ¿Listos? O el segundo escenario, algunos de ustedes son personas con una importante sensibilidad hacia la ayuda a los otros, que de alguna manera tienen esa disposición para ayudar a otras personas y entonces cuando tenemos esa sensibilidad y tenemos esa disposición a ayudar, pues muy seguramente ante una crisis como las que estamos hablando, pues son ustedes de los que van a brindar apoyo. Es decir, hubo un accidente, hay personas como muy alteradas o una discusión en la oficina y hay personas como muy alteradas y ustedes no son de los que toman el bolso y permisito yo me piso, sino más bien son los que se remangan y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
¿Listos? Entonces, podríamos estar en ambos escenarios o simplemente podríamos estar en uno o en otro. Y cualquiera de nosotros puede estar en el momento indicado, en el momento preciso en el que se puede presentar una crisis a alguna persona. ¿Bien? Y la otra es que probablemente somos de las personas que vamos a dar nuestro brazo de apoyo o vamos a querer colaborar en esta situación. Y eso está perfecto. ¿Listos? Y eso es necesario, porque ante una crisis de una persona, una crisis emocional de una persona ante una situación estresante, por ejemplo, pues esta persona va a requerir de un apoyo. Y qué bien que seamos algunos de las personas que estamos aquí presentes. Bien. Claro, es fundamental entonces que conociendo estas situaciones o siendo las personas dispuestas a prestar esa ayuda, pues conozcamos y aprendamos dos cositas fundamentales. Primero, que aprendamos una metodología para poner en marcha los primeros auxilios, es decir, que sepamos el paso a pasito. Es diferente cuando yo conozco es como cuando vamos a hacer una receta por primera vez. Entonces, la primera vez que vamos a hacer una torta, recurrimos al recetario, 2 tazas de leche, 1 taza de harina, 4 huevos y empezamos como a ubicar todos los ingredientes y a seguir las instrucciones de la receta. ¿Listos? Ya después de haber hecho la torta en esa primera oportunidad y de pronto en otras oportunidades, lo que hacemos es que ya ni siquiera medimos, sino cuánta leche le echaste, no como un chorrito, como unas 2 tazas, pero ni siquiera las medimos, sino que simplemente ya al ojímetro, porque la experiencia de haberlo hecho inicialmente paso a paso ya nos habilita para que nosotros podamos hacer la torta y probablemente nos quede igual de rica. Entonces, así pasa con los primeros auxilios. Entonces, es importante conocer esa metodología y ese paso a paso para que de una manera, digámoslo como automática en el momento de presentarse una situación de crisis, pues nosotros actuemos, pero actuemos de una manera ordenada y planificada. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo, ¿bien? Y no de buena gente me metí en una situación de crisis a ver cómo nos va, sino que he implementado una metodología. Y lo segundo, que desarrollemos habilidades para hacerlo de la mejor manera. Yo puedo tener una muy buena intención para ayudar a esa persona, pero también necesito tener herramientas para poderla ayudar. Entonces, pensemos un momentico en alguna persona que haya estado en una crisis, le dieron una noticia y la persona como que no sabe qué reaccionar, entonces, ¿qué acción tenemos nosotros? ¿Qué reacción es la que tenemos? Y probablemente la reacción instintiva que tenemos probablemente no sea la más favorable. ¿Listos? Entonces la idea es que conozcamos y tengamos herramientas para hacerlo. Acercarme a la persona y decirle tranquila. Probablemente no es la mejor respuesta de nosotros y lo vamos a ver más adelante. Y nos va a quedar ahí como también como de tareita para empezar a desarrollar esas habilidades. Bien. En síntesis, ¿qué son esos primeros auxilios psicológicos? Y entendiendo la definición, ya nos vamos encaminando muy bien a qué es lo que hay que hacer ante una atención de crisis. Voy a leerla, pero después la voy a releer paso a pasito y pedacito a pedacito, primero para que nos quede muy clara cuál es la definición de primeros auxilios y segundo, para que entendamos en qué nos estamos metiendo cuando nosotros vamos a ser los primeros respondientes, porque la idea es que las personas que estén aquí, que están aquí hoy acompañándonos de alguna manera les quede esa espinita de seguir mejorando sus habilidades para poder prestar unos primeros auxilios psicológicos. Bien, entonces, los primeros auxilios psicológicos es la intervención psicológica en el momento de una crisis. La voy a leer toda y después me voy a devolver, cuyo objetivo es brindar un alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación e iniciar el proceso de solución del problema. Entonces, vamos por pedacitos. Es una intervención psicológica en el momento de una crisis, es decir, vamos a intervenir 3 aspectos fundamentales en una persona que, como decimos coloquialmente, está en shock, ¿sí? Quedó, mejor dicho, ante una crisis, no sabemos ni siquiera cómo está reaccionando esa persona. Vamos a brindarle esa atención y ese acompañamiento en 3 aspectos fundamentales. Uno, en el aspecto emocional, ¿sí? La podríamos tener alterada
de pronto totalmente pasiva. Ahora también lo vemos un poquitico en el desarrollo de la crisis. Dos, vamos a apoyarla en todo el tema cognitivo. Cuando hablo del tema cognitivo es de sus pensamientos. Entonces, primero una contención emocional, también la vamos a acompañar en esa parte cognitiva o de los pensamientos. Pensemos un momentico cuando nosotros estamos alterados porque alguien nos sacó la chispa. ¿Y qué pensamos? O sea, pensamos desordenado, pensamos instintivamente. Entonces, colaborarle y acompañar a esa persona, no solamente en lo emocional, sino también en esa estructuración de pensamientos y obviamente en la respuesta de esas emociones y de esos pensamientos, que es la conducta. Bien, y eso es una intervención psicológica. Cuando decimos intervención psicológica, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico, mejor dicho, una persona que tenga PhD en primeros auxilios. No, una persona común y corriente, una persona que independientemente de su nivel de formación o de su nivel académico, cuente con unas herramientas para poder hacer este acompañamiento. ¿Listos? O sea que nos respondemos el segundo objetivo que les había planteado inicialmente, y es quién puede prestar los primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona. El que estaba al lado del que entró en crisis. Que cuándo va a ser y quién va a ser, pues eso no lo sabemos. ¿Listos? El objetivo es brindar un alivio emocional inmediato. Es decir, lo que vamos a hacer en los primeros auxilios tiene una implicación inmediata, en ese preciso momento. No es que, bueno, vamos a mirar dentro de 8 días cómo va la cosa. No, en ese momento yo le brindo el apoyo a la persona y logro estabilizar la emoción que la ha caracterizado al recibir la noticia o al vivir el evento que le generó la crisis. Bien, facilitar la adaptación. Entonces, le doy el alivio emocional, digamos que como que lo tranquilizo, ¿sí? Que como que queda estabilizada la persona, facilito que se adapte al cambio, que se adapte a la situación, que se adapte al evento y que, acuérdense que hemos también ayudado un poco en su pensamiento, entonces que inicie el proceso de solución del problema. Es decir, que yo lo acompañé, lo tranquilicé, la persona ya está un poco más calmada y es capaz de empezar a tomar decisiones para solucionar el problema o para dar solución a lo que le generó esa crisis. Si ustedes se dan cuenta, bueno, los teóricos dicen que esto máximo debe durar 1 hora y media, ¿sí? A mí no me gusta mucho hablar de tiempos porque las personas a veces empiezan, uy, no, estoy en la primera etapa y apenas voy 10 minutos. No, así como un acompañamiento en una crisis puede ser muy rápida de 10 minutos, puede haber una que nos lleve hora o hora y media, pero hasta ahí va la solución del problema. Si ya ahí en adelante la cosa se complicó y de pronto se generaron otro tipo de efectos colaterales, pues ya hay otro tipo de atención especializada. Pero aquí vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos. Haciendo el símil con los primeros auxilios, porque probablemente aquí en el público tengo personas entrenadas en primeros auxilios, brigadistas. Entonces, es más o menos lo mismo que en los primeros auxilios. Es estabilizar al paciente, atender las lesiones más urgentes y contenerlas hasta que venga ayuda especializada. Así nos pasa con los primeros auxilios psicológicos. Atiendo y acompaño a la persona hasta que yo logro estabilizarla y la puedo derivar a su red de apoyo. ¿Listos? Que es básicamente lo que vamos a mirar rápidamente. Bien. Ok, voy a colocar un fragmento de una película. La vamos a observar muy bien. Si mientras van observando la película se les ocurren ideas de lo que está pasando allí, lo pueden ir consignando en el chat para que lo retomemos una vez terminemos de ver el fragmento de la película. Esta película se llama 911 Línea de Emergencia, no sé, creo que así quedó la traducción. Y esta película se desenvuelve, o este fragmento que yo les voy a colocar aquí, se desenvuelve en la central
del 911, de donde se manejan todas las emergencias en Estados Unidos. Bien, entonces ahí ya podemos decir como cuál es la magnitud, probablemente el entorno tienen muchos recursos, pero quiero que nos vayamos un poco a cómo nosotros o cómo las personas empezamos a intervenir o empezamos a prestar esos primeros auxilios. Quiero que lo miremos un poquitico como con esas gafas. Y después pues hacemos como un análisis muy general del fragmento que nos va a introducir al paso a pasito que debemos hacer en los primeros auxilios psicológicos. Muy bien. Nora y Leslie, si de pronto no se escucha, porfa, me cuentan. No. Bueno, creo que tuvieron un buen primer día, pero todo se va a complicar. 911, Así que les pido paciencia y acompáñenme a mi oficina, que vamos a seguir charlando. Tranquila, cálmate, ¿dónde estás? Ok, ¿dónde? No puedo entenderte. ¿En qué centro comercial? Ok, ¿qué? ¿Dónde te golpeó? No me golpeó, casi me golpea. Bueno, ¿dónde está el vehículo? No sé dónde está el vehículo, estoy en la cajuela. Jordan, no tengo ubicación. No. Es descartable, no tiene chip, Quiero que pregúntale me el vengan nombre. a buscar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Casey. Casey. Tranquila, ¿está bien? Estoy en la cajuela No del puedo. auto con el teléfono de mi amiga. ¿Por qué no pueden Vamos rastrearlo? a intentarlo. Es un teléfono desechable, así que va a tardar un poco. ¿Qué? No pueden encontrarme. Dicen que no pueden encontrarme. No. Deben Sí, tranquila. encontrarme. Ah, Tienen que encontrarme, por favor. Por favor, no quiero morir. Jordan, no sé qué hacer. Está aterrada. ¿Qué le digo? Sí, por favor. Jordan, Quiero que vengan a buscarme. no sé qué Por hago. favor, ayúdenme. Jordan. Ok. No para de conducir. Nunca nadie sale vivo de aquí. Por favor. Hola, Casey. Sí. Me llamo Jordan, ¿está bien? Estoy aquí para ayudarte, ¿sí? Estaba hablando con otra chica. Lo sé, pero ahora yo voy a ayudarte, ¿bien? Por favor, ayúdenme. Casey, escúchame, cariño. Vamos a... No quiero... Casey, no vas a morir. Respira. Tú puedes. Bien. Bien. No quiero morir. Casey, ¿Qué? vamos a encontrarte, ¿sí? ¿Lo prometes? ¿Prometes que van a encontrarme? Esto es lo que puedo prometerte, cariño. El mejor equipo de la ciudad está trabajando para hallarte. Pero para que nosotros te ayudemos, necesito que tú cooperes. ¿Puedes hacer eso, querida? ¿Puedes hacer eso, querida? ¿Puedes hacerlo? De acuerdo. De acuerdo. Bien, muy bien. Vas muy bien. Ahora, Casey, primero necesito que mires la cajuela. Fíjate si puedes encontrar la manija para Pídele al abrirla. proveedor que nos envíe los formularios para que empecemos Muy con bien. la búsqueda. Vas muy Y bien. no quiero a nadie aquí. Ok, suele brillar en la oscuridad, ¿lo ves? No tiene uno de esos. Está bien. Tranquila, está bien. ¿En qué centro comercial estabas cuando te llevó? En el Fashion Plaza. Fashion Plaza. Ok, es en el centro, ¿cierto? Está bien, tranquila. ¿Cuál es tu apellido? Wilson. Wilson, muy bien. Oh, Dios. Aquí tengo toda tu información frente a mí. Mi mamá debe estar muy asustada en este momento. Mira, eres de Capricornio. Yo también. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? Que somos luchadoras. Nacimos para pelear. Así que ¿sabes qué quiero que hagas? Quiero que pelees. ¿Sí? ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelente. ¿Puedes describir al hombre que te secuestró? Negro, blanco, hispano. Blanco. Blanco, sí. Vestido normalmente. ¿Qué significa normal? Tenía sombrero, jeans, Gafas de sol. Tenía gafas de sol. gafas de sol. ¿Podrías decirme su edad, Casey? ¿20, 30? 30, 35 supongo. 30 y algo, está bien. Ok, dime, ¿y de qué color es el auto? Rojo granate.
¡Grábate! ¿2 puertas o 4? Sí, 4. 4, ok. Aguarda un instante, vas muy bien. Todas las unidades, hay un secuestro. Mujer secuestrada en el centro comercial Fashion Plaza. Ok. Es un fragmento muy corto, pero que nos sirve bastante como para hacer un pequeño análisis de qué son esos primeros auxilios psicológicos. Bien, nadie me escribió nada en el chat acerca del video. Sí, Ok, Mónica. cuente. Juan Carlos nos dice que la operadora está perdida y no está siendo asertiva. Dos Ok. personas están de acuerdo con él. Sí. María Magdalena nos dice que para un momento de crisis es necesario mantener la calma. Cuando yo leía esa pregunta, yo decía, mantener la calma, digamos que ¿quién? ¿Quién va a intervenir? O sea, es muy difícil. Veo yo eso, bueno. La operadora está tratando de desviar la comunicación. Ok. Básicamente. Mario nos acaba de levantar la mano. A ver, Mario, cuéntanos un minutico, cuéntanos qué opinas del video. Sí, doctora, pues mi apreciación es la siguiente. Lo que pasa es que uno cuando está en esa crisis, no sé, de nervios, lo más racional es que uno como que exprese palabras bien groseras, ¿sí me entiende? O sea, no veo que en ningún momento esta chica o la persona las expresa, o a no ser que de pronto sea una menor de edad, ¿no? Es como, no queda muy claro porque durante la conversación no se altera mucho, no escuchan palabras duras, ¿sí me entiende? Fuertes, a no ser que sea una menor de edad que de pronto la operadora pues la pueda manejar o calmar en esos momentos de crisis. Entonces sí queda como algo de, porque lo primero que uno expresa son palabras groseras. Entonces no queda muy claro, ni nunca lo menciona ella en el fragmento que escuchamos. Es Ok. como mi punto de vista. Ok, Mario, muchísimas gracias. Pero por aquí Doris nos está diciendo que no, que lo que hace es calmar a la chica para que pueda colaborar. Muy bien, vamos a revisar así rápidamente. Dime, Leslie. Del Franco Yo también levanté subió la mano. hace un ratico, entonces para que leemos la palabra. Ok. Del ¿Aló? Franco, pues sí. Gracias. Yo pienso que sí fue acertada la persona del 911, está mostrando como que la otra persona se siente tranquila, que responda, sí, porque pues en una situación de esa pues siente muchos nervios, mucho temor. Entonces la persona está haciendo como asertiva en tranquilizarla, hablarle, preguntándole las cosas de tal manera que ella se enfoque en dónde está, se enfoque qué puede decir para poder decirle las cosas para ayudarla, ¿sí? Entonces sí Ok. me parece que señora, porque está tranquila para que la otra persona conteste con tranquilidad, serenamente, así. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar como a mirar porque todos tienen un poquitico de razón, ¿listos? O sea, una crisis es eso, una crisis no estoy yo aquí con los bracitos cruzados a ver en qué momento se presenta y entonces yo ya lo tengo todo como medio planeado para saber qué es lo que tengo que responder. Nada, una crisis es un evento inesperado que no sé cómo va a reaccionar la persona que está al lado mío e incluso no sé cómo voy a reaccionar yo, que soy la persona que voy a prestar los primeros auxilios psicológicos. Y fíjense que en el fragmento se ve un poquitico eso, ¿no? Entonces, inicialmente la atiende una operadora, pero la operadora también en algún momento dice, no, yo también entré en crisis y no lo puedo hacer. Y eso es muy de humanos y es el primer elemento que quiero rescatar del fragmento. Nosotros en algún momento también podemos, voy a utilizar una palabra que no debería utilizar mucho, pero que creo que todos me van a entender porque la utilizamos frecuentemente, pero que nosotros también nos paniqueamos, ¿sí? Entonces es diferente si yo ayudo a una persona, por ejemplo, que es desconocida, a que ayude a una persona y el caso que estamos o la situación de crisis que estamos manejando también me toca a mí en mi corazoncito. Entonces yo también puedo decir, uy, no, espere, yo tomo distancia porque yo no puedo ahí actuar. O no me siento con la capacidad de actuar. Entonces, esta primera operadora cede, digámoslo, como el mando a otra que cree
también lo puede asumir. Bueno, por una historia previa ahí de la protagonista, pues ella también como que duda en tomar la llamada, pero fijémonos cómo cambia la llamada. Entonces al principio como que yo me altero, o yo como primer respondiente yo me puedo alterar, pero como ella rápidamente se recupera, se estabiliza y ¡pum! Coge la situación de crisis, ¿sí? O sea, ahí sí empieza ella como jinete a manejar un poco la situación. Bien, hay algunos que están de acuerdo que no está siendo asertiva, otros nos me están diciendo que sí está siendo asertiva. Está tratando de realizar una labor que debemos realizar, que se llama empatía. Yo necesito generar confianza en la persona, primero, que se sienta acompañada, que se sienta, que sienta que yo la estoy entendiendo y le estoy entendiendo esa situación. Es el primer pasito de la empatía, que la persona se sienta chévere conmigo. ¿Listos? Y lo segundo, que yo pueda generar algo que nosotros llamamos rapport, que es ya cuando estoy empáticamente con la persona, que la persona se siente cómoda conmigo, yo puedo como traerla y como que bailarla, hacerla bailar al son que yo le pongo, ¿sí me hago entender? Es decir, que está en una alteración bastante alta y que yo puedo empezar a bajar, a bajar, a bajar y atraerla, como pasa con la chica desde la cajuela. Al principio está muy alterada y no, ¿cómo así? ¿Cómo así que no me van a encontrar? ¿Cómo así? Ya después ella, fíjense que empieza a bajar un poco esa emoción y empieza a suministrar la información que se requiere. ¿Listos? Entonces, obviamente, aquí William nos está diciendo, pues por eso se necesita tener un poco de capacitación, claro, y necesitamos desarrollar muchas habilidades, como eso, ¿cómo genero esa empatía? ¿Cómo genera un poco la empatía en el fragmento la protagonista? Y es, veo que eres de signo Capricornio, ay, no sé qué, además porque la chica ya algo que vamos a ver, tiene un pensamiento desordenado y entonces, ay, mi mamá se va a preocupar mucho. Yo creo que la mamá todavía no se ha dado cuenta que ella está desaparecida, pero fíjense todas las ideas que se le empiezan a venir a la mente a una persona en crisis. ¿Listos? Entonces, ella encuentra una situación, ay, eres Capricornio, somos luchadoras, yo también. Entonces, eso también hace que la persona se siente identificada con esa persona que me está actuando. ¿Qué también les quiero decir? No es que ahorita todos tomen nota y digan, preguntarle el signo zodiacal y de alguna manera nos metemos con el signo. No, en ese momento se dio esa oportunidad y ella empezó a manejar muy bien esa empatía porque empieza a sentirse como propia. ¿Listos? Y obviamente, entonces ya empieza con otra etapa, o sea, eso es muy rápido. Nosotros vamos a mirar y cuando empecemos a trabajar fuertemente en el tema de primeros auxilios psicológicos, los vamos a desmenuzar muchísimo, pero eso se da muy rápido. ¿Listos? Entonces ya posteriormente es cómo recojo la información, cómo empiezo a priorizar lo que necesito priorizar y la información que requiero de esta persona. Entonces, fíjate, ¿cómo estaba el personaje? No, estaba vestido normal. Ok, ¿qué es normal? ¿Sí? Entonces, ya yo empiezo a tener otra técnica que vamos a ver para la categorización, para uno de los pasos fundamentales en la atención de primeros auxilios, y es cómo empiezo a preguntar e indagar con información que realmente me interesa. Aquí también hay una diferencia importante y es que cuando nosotros somos el primer respondiente, ya mi situación no es la situación de chisme, ¿sí? Ya mi situación no es, ay, ¿qué pasó? Ay, y el tipo le dijo eso, pues con razón está en crisis. No, ahí yo lo que estoy es generando unas estrategias para recoger y recoger mucha información que requiero de la persona que está en crisis para poderla ayudar. ¿Listos? Entonces, a mí me gusta este fragmento es porque vemos todo. ¿Listos? Vemos la crisis del primer respondiente, que así nos va a pasar a todos, incluso si tenemos mucha formación. El primer momento es uno, miércoles, ¿qué hago?
Si tengo brigadistas, por ejemplo, también se han preparado muchísimo, pero la primera vez que tienen a una persona con una herida así, mucha sangre, entran como en pánico y dicen, ay, pero rápidamente como que vienen todos sus conocimientos y no, ya sé qué es lo que tengo que hacer, tengo que contener la hemorragia, para eso necesito estos elementos. Entonces así nos pasa con primeros auxilios psicológicos. En un primer momento puede ser difícil para nosotros, pero lo importante es que sea así ese momento y que rápidamente nosotros empecemos con cada uno de los pasos que debemos seguir en los primeros auxilios psicológicos. Bien, entonces miremos esos pasos y van a también a detectar ustedes que de alguna manera en ese fragmento se hicieron de forma rápida. Bien, me voy a devolver un poquito. Miremos cuál es la situación de crisis. Cuando nosotros situación de crisis o cuando una persona entra en una situación de crisis, entra rápidamente en esta gráfica, digámoslo así. Se presenta la crisis, que es el evento precipitante en sí, que como les decía, es inusual y repentino, o sea, sucedió de una vez. Mi pareja me terminó, recibí una llamada que no, la noticia no es muy favorable, me robaron el bolso, me pusieron un arma y me atracaron. Esa es la situación de crisis. Y ahí empieza a haber una serie de respuestas desorganizadas, básicamente porque la carga emocional es muy alta, porque los pensamientos son igualmente desorganizados y las personas incluso hacen cosas que ni siquiera tienen que no tienen un objetivo, que no son unas conductas que tengan una finalidad definida. ¿Listos? Y pueden tener una reacción que puede ir desde la agresividad y el exceso de excitabilidad a una pasividad completa. Entonces, en crisis también la podemos encontrar totalmente muda, quieta, no se mueve, pálida y no nos dice nada. ¿Listos? Entonces ahí es donde tenemos que generar las habilidades en cómo me le acerco a una persona que está agresiva, cómo me le acerco, cómo abordo a una persona que está totalmente callada, que no quiere decir absolutamente nada porque entró en shock. ¿Listos? Y tenemos una explosión. Entonces hay una explosión cuando ya definitivamente la conducta es inapropiada, cuando no es adaptativa, la persona corre para un lado, corre para otra, hace cosas ilógicas, incluso a veces conozco un caso de una persona que la llaman y le dicen, es que su esposo tuvo un accidente grave, necesitamos que venga para acá. Ella entra en crisis y dice, no, pero primero tengo que organizar la cocina. Y la persona se devuelve a lavar la loza. Entonces uno dice, hombre, hay que salir, hay que hacer otro tipo de cosas, pero ahí está dentro de esas respuestas desorganizadas y desadaptativas de la persona. En la explosión, aquí se pueden presentar conductas inapropiadas y aquí es donde en algunos casos podríamos tener conductas que tienden a lesionar a otras personas. Por ejemplo, me contaron que tal persona le hizo el mal a tal otra. Ay, yo voy, lo cojo y lo mato y este hombre yo lo acabo en pedacitos. Entonces quiero herir a otras personas. O que es tan fuerte la situación que dicen, yo no quiero vivir. ¿Listos? Y ahí es donde podríamos encontrar, por ejemplo, en algunos casos hasta la ideación suicida. Entonces, ese acompañamiento que nosotros como primer respondiente le vamos a dar a la persona nos debe llevar a una estabilización, a que la persona ya nosotros la tengamos un poco más tranquila. Ok, ya me has hablado de esto y esto y esto, vamos a tranquilizarnos un poco, y ya la tengo estabilizada y la llevo a la adaptación. Ojo, la adaptación no quiere decir que solucionamos el problema, ¿sí? La adaptación es que logramos establecer un plan de acción con la persona, priorizar y derivar a las redes de apoyo. ¿Listos? Que la situación problemática siga, sí, pero que ya yo apoyé a la persona y acompañé a la persona en ese desarrollo de la crisis es el objetivo principal de esos primeros auxilios. Bien,
Hay varios protocolos y hay varios paso a pasitos para realizar los primeros auxilios psicológicos. A mí me gusta mucho este protocolo se llama ABCDE, primero porque es muy sencillo y es muy fácil de que lo entendamos y de que en un momento de crisis nos acordemos rápidamente de cada una de las fases del protocolo. Bien, este me gusta, es chileno y de alguna manera recoge como de otros protocolos que podríamos encontrar en la literatura. Bien, la parte A se refiere a la escucha activa, que está muy relacionada con ese primer contacto, con toda la actitud que conlleva estar acompañando a la persona durante todo el proceso. Sin embargo, el primer contacto es lo más importante aquí. ¿Listos? ¿Por qué? Ya se los dije, porque en el primer contacto yo debo establecer una empatía con esa persona, es decir, esa persona se debe sentir muy cómoda conmigo, debo generarle esa comodidad y esa seguridad para que me deje acompañarla. Y dos, que yo pueda generar ese rapport que también ya se los expliqué, y es que yo con las técnicas que tenemos que aprender y que debemos aprender, yo pueda traerla a bailar conmigo. Que si la vieja estaba muy acelerada, yo logré tranquilizarla de tal manera que ya estamos bailando un bolero, ¿listos? Y que ya bailando el bolero, pues ya nos queda mucho más fácil empezar a tomar decisiones. La B se refiere al fonema de la B, no vayamos a pensar en la mala ortografía, pero es en el fonema de la B que nos va a recordar que hay un reentrenamiento en ventilación, ya lo vamos a ver, que es básicamente el acompañamiento a la respiración adecuada en el momento de la crisis. El C, que es la categorización de necesidades, que es en últimas, ¿qué fue lo que pasó? En últimas, ¿qué es lo que necesita esta persona? Y en últimas, ¿cómo lo organizamos? ¿Cuál es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 que debemos hacer con esta persona y acompañarla en ese proceso? La D, la derivación de redes, y esto es muy importante, es decir, cómo yo ya logré priorizar las necesidades de la persona y cómo, digámoslo así, la entrego al siguiente paso, a su red de apoyo. ¿Listos? ¿Cómo ya hago esa entrega? Y la psicoeducación la dejé aquí porque la psicoeducación aplica cuando tenemos todo un modelo de atención en primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, en alguna compañía. Probablemente aquí tengo personas que son del área de talento humano, por ejemplo, y están pensando en generar un protocolo de atención en crisis. Entonces, aquí nos aplicaría la psicoeducación, que es como un soporte educativo que le podemos brindar a la persona que se estuvo experimentando esa crisis. Vamos a ver rápidamente cada una de esas fases. Básico en la escucha activa. Aquí debemos generar muchísimas habilidades. Les quiero compartir lo principal aquí, pero sin embargo, pues la invitación es a que empecemos a profundizar muchísimo en estas habilidades. Nosotros vamos a estar desarrollando un taller de profundización de este tema de primeros auxilios. Ahora les hablo un poquitico de eso porque es muy interesante. Y allí vamos a aprender muchísimas de esas habilidades que necesitamos aquí. Pero digamos la generalidad. La generalidad aquí en la escucha activa es que la persona siempre se sienta escuchada, ¿listos? Es que mientras yo estoy con la persona, no estoy mirando mi celular, no estoy mirando el reloj, no estoy mirando a todos lados a ver quién me ayuda, sino que yo estoy concentrado totalmente en la persona que estoy apoyando, ¿listos? Y empiezo a generar ese contacto y ese primer acercamiento. Y vamos a tener en cuenta estos tres aspectos. El primero, la proximia. ¿La proximia a qué se refiere? La proximia se refiere al espacio de interacción que nosotros tenemos con todas las personas, ¿sí? Es el espacio que nosotros manejamos de nuestro cuerpo frente al entorno. Entonces, por ejemplo, hay un espacio íntimo que eso solamente lo dejamos para nosotros y para las personas que más amamos y que son las que pueden ingresar directamente, pueden tener acceso directamente a nuestro cuerpo, ¿listos? Pero manejamos otros tipos de espacios.
Pensemos un momento si vamos por la calle y alguien se nos acerca y nos toca en el hombro o nos coge el brazo y nos dice, ay, una ayudita, por favor, que tengo hambre. ¿Mm? La reacción que uno hace es de alejarse porque esta persona que es un desconocido ha interferido en mi espacio íntimo o, bueno, en el personal y en el íntimo porque me ha tocado. ¿Listos? Entonces, imaginémonos que esa es la reacción de nosotros que vamos desprevenidos por la calle y alguien nos coge el brazo. Imaginémonos qué hacer con una persona agresiva, que en el momento de la crisis está agresiva. ¿Mm? Obviamente, si tú vas y le coges los brazos o lo tocas, la reacción la vamos a doblar porque la persona se va a sentir que le hemos invadido ese espacio. Entonces, nos interesa aprender cómo manejar esos espacios de la proxemia cuando estamos atendiendo casos de primeros auxilios psicológicos. Claro, ¿listos? Y debemos empezar, entonces, tenemos que generar técnicas de aproximación sucesiva en ese espacio interpersonal con quien tiene la crisis. ¿Listos? La reacción de muchas personas cuando ven a alguien llorar es ir a abrazarlo. ¿Listos? Pero sin embargo, si la persona está en crisis, pues obviamente hay que hacerlo. Si la persona se va a dejar abrazar, por ejemplo, pero hay que hacerlo sucesivamente y es una de las herramientas que tenemos que empezar a manejar. La paralingüística. La paralingüística nos ayuda mucho para la empatía y nos ayuda mucho para el rapport. La paralingüística es todo lo que las personas están percibiendo por su sistema auditivo y está relacionado con el tono, con la velocidad, con el ritmo, con cómo manejo los silencios cuando estoy hablando. ¿Listos? ¿Han escuchado eso de que no fue lo que me dijo, sino fue el tonito con el que me lo dijo? Muy bien, aquí el tonito es súper importante. ¿Listos? Si la persona está muy alterada y está hablando muy rápido y está gritando, yo necesito que la persona empiece a bajar ese ritmo y empiece a bajar ese tono. ¿Listos? Sin embargo, nosotros a veces, ¿qué decimos? Entonces utilizamos el lenguaje verbal y le decimos, tranquilo, cálmate, habla más pasito, habla más despacio. Nada, eso no nos va a servir de nada. La persona lo que va a hacer es, ¿qué le pasa? No ve lo que me acaba de pasar. Y la persona va a seguir igual. Entonces, pero ¿qué tal si aprendemos a que yo puedo empezar a hablar así como está hablando la persona, un poco así como estaba en la película, el fragmento de la película que vimos, y entonces yo empiezo a hablar mucho, muy parecido a lo que ella está diciendo y lentamente empiezo a bajar un poco mi tono, empiezo a bajar el ritmo y empiezo a decirle, muy bien, necesito de tu colaboración y que me cuentes exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Listos? Ahí vuelvo a la metáfora que he utilizado desde el principio. Ahí la persona estaba bailando arrebatada y yo me le arrebaté un poquito, pero poco a poco la voy a empezar a llevar a bailar un bolero. ¿Listos? ¿Por qué? Porque el bolero y el ritmo del bolero me va a servir mucho más para que la persona se tranquilice y podamos tomar decisiones. Entonces, es importante manejar el ritmo, los silencios. Hay veces que hay que dejarle el silencio a la persona, hacerle una pregunta, tenemos que saber, conocer en qué momento me quedo callado para que la persona, así el silencio sea un poco prolongado, pero hasta que la persona me dice qué fue lo que pasó o me cuenta algo que es importante para la categorización que viene más adelante. Y el lenguaje verbal. Entonces, en el lenguaje verbal, ¿qué debemos aprender? Debemos aprender qué pregunto, qué digo y qué no digo. ¿Ah? No, pero tranquila, usted se angustia por eso, porque el tipo la dejó. No, respire profundo. Ahí que le estoy diciendo a la persona, ahí dañé toda la empatía que pude haber hecho, porque le estoy diciendo a la persona, usted es una boba, usted está siendo exagerada.
Yo quería ser como empática, pero no lo logré. ¿Listos? No lo logré por las palabras que estaba utilizando, porque descalifiqué su sensación y descalifiqué su pensamiento. Ah, pero ¿qué tal si utilizamos las palabras que realmente nos sirven para seguir generando esa empatía, para generar el rapport y que la persona empiece a darnos la información de lo que está pasando, de lo que puede pasar y de lo que necesitamos realizar? Y otro aspecto fundamental, que también lo vimos en el fragmento, es cómo preguntar. Aquí es importante que desarrollemos, por ejemplo, veamos herramientas como el parafraseo, que es repetir lo que la persona nos dice, repetir sin ser reiterativo, pero sí coger como palabras clave que ella utiliza mucho para que se siga enganchando con nosotros. Eso, por ejemplo, es una de las habilidades que vamos a desarrollar. Y dos, empezar a saber cómo preguntamos. Vuelvo y les digo, hay que diferenciarnos del que está en el puro chisme. Nosotros estamos siendo primer respondiente. Entonces, ok, me dices que normal. ¿Cómo se viste normal? No, jeans. Tenía gafas. Ah, ok, tenía gafas. ¿Le viste sombrero? ¿Le viste tal cosa? Entonces, yo ya le estoy preguntando, buscando el objetivo. Necesitamos desarrollar habilidades, claro. ¿Listos? Ya les di aquí como unas claves, pero obviamente es de profundizar. Necesitamos obviamente una presentación, pedirle a la persona permiso para acompañarla, es decir, no, bueno, así la conozcamos. ¿Qué hubo, Marcela? ¿Qué fue lo que pasó? Venga, a ver, yo le ayudo. No, sino, ¿quieres que yo te ayude? ¿Quieres que yo te acompañe? Explicarle que le vamos a ayudar, que vamos a garantizar esa privacidad y que vamos a garantizar que la persona esté cómoda dentro del proceso. Y esa es nuestra fase A. ¿Que requiere muchas habilidades? Sí. Les di la clave de algunas, pero que son de entrenamiento y de que haciendo ejercicios, por ejemplo, unos con otros, nos va a servir muchísimo para que en el momento de prestar esos primeros auxilios, pues ya la tengamos clara y tengamos esa habilidad como introyectada ya cada uno de nosotros. Bien, la parte B o la fase B se refiere al reentrenamiento en ventilación y es la importancia de ayudar a la persona a que respire de manera adecuada. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, para que se oxigene todo su cuerpo y adicionalmente a eso, para que se oxigene una parte fundamental que es nuestra corteza frontal y toda la corteza cerebral para la toma de decisiones. Adicionalmente a eso, porque si la persona está respirando muy agitada, incluso se nos podría desmayar. La C se refiere a la categorización de necesidades, es decir, a que necesitamos identificar las necesidades que tiene la persona en este momento y que la jerarquicemos. Uy, súper importante, que sepamos cuál es el paso 1, 2, 3 y ya nos pongamos de acuerdo con la persona. Ok, te robaron el bolso, el carro está encerrado, no tienes plata, no tienes celular, no tienes llaves, no te sabes el número de telefónico de nadie. Ok, entonces tenías que recoger a tu hijo en 2 minutos en el jardín infantil. Ok, entonces vamos a priorizar qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos resolver. Entonces ahí ya la estamos jerarquizando. ¿Para qué? Para que lo podamos derivar a cuáles son los recursos propios y las redes de apoyo personales, que sería nuestra parte D, que es la derivación a redes. Importantísimo, somos primeros respondientes, pero no somos la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que entender que la persona le robaron el bolso y entonces ahora cómo saca el carro y no tiene para pagar el parqueadero. Tranquilo, yo le doy para el taxi. No, esa no es nuestra misión. ¿Listo? Nuestra misión es cómo ella puede recurrir a un familiar, a un amigo, o cómo debo derivar a la persona a una institución especializada porque la crisis así lo requiere. ¿Listos? Entonces, aquí también en derivación de redes tenemos que aprender a en qué me comprometo y en qué no me comprometo. ¿Listos? Porque no podemos resultar siendo nosotros los que les vamos a resolver el problema a las personas. Recuerden el objetivo, yo lo estabilizo, se empieza a solucionar el problema y yo lo derivo a las redes, que ojalá sean sus propias redes y no yo tenga que armárselas o conseguírselas. Bien, ay, me devolví, perdón. Ok.
Y en el caso de la psicoeducación, como les decía, que ya está un poco más relacionado con los planes de acción, por ejemplo, empresariales, que básicamente le van a decir a la persona qué es normal en este proceso de crisis. No sé, los que tengan hijos, probablemente es lo que nos dan cuando salimos de ellos, con ellos de urgencias, y nos dan, por ejemplo, si llega a tener fiebre de 38, eso es una señal de alerta, tiene que venir de nuevo a urgencias. Más o menos, eso es lo que le debe quedar claro a la persona, qué hacer, a dónde consultar o a dónde acudir si la cosa empeora. Muy bien. Y simplemente tener en cuenta algunas señales de intervención que no vamos nosotros a atender pero que ya sabemos que debemos derivar a unas urgencias psiquiátricas. Si la persona tiene ideación suicida, tiene demasiada agresividad hacia sí mismo o hacia terceros, si no tiene control de movimientos o está totalmente tieso e inmóvil y la persona ni siquiera nos habla, pues definitivamente eso nosotros no lo podemos atender en primeros auxilios, pero tenemos que derivarlo a la red de urgencias. O si sabemos que está en medio de una crisis, de una psicosis o de un trastorno psiquiátrico, que también es importante que conozcamos. Entonces, ¿cómo reconozco yo que la persona está en una crisis psicótica, por ejemplo, para poderlo derivar a una red de urgencias? Muy bien. ¿Podemos prestar nosotros los primeros auxilios? Claro que sí. ¿Tenemos que entrenarnos? Claro que sí. Entonces, esa es la invitación, a que nos formemos en primeros auxilios y empecemos a desarrollar estas y muchas otras habilidades que debemos desarrollar. Nosotros en Gestionar tenemos programados unos talleres de profundización en este tema de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener 3 sesiones. Vamos a tener 3 sesiones de 2 horas, donde queremos trabajar con máximo 15 personas, pero ya para desarrollar estas habilidades. Ya ustedes conocieron rápidamente, si yo les hago una evaluación, ya saben más o menos qué es lo que hay que hacer en primeros auxilios. Pero es para que nos entrenemos en esas habilidades y poner en marcha los primeros auxilios psicológicos. Tenemos programadas 3 fechas en el mes de diciembre. En la primera de ellas vamos a conocer muy bien qué es eso de la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué fase de la crisis está la persona para saber yo cómo la debo abordar y para que sea exitosa mi atención en primeros auxilios. Comprender muy bien el protocolo, que ya se los expliqué y es muy sencillo. Sin embargo, es muy importante saber qué debo lograr en cada una de esas fases. Pero sobre todo, en la tercera sesión, esas habilidades que yo debo desarrollar, esas herramientas, qué digo, qué no digo, cómo me paro, cómo no, cómo accedo, cuáles son las competencias que debo desarrollar para que esos primeros auxilios sean muy eficientes. Pues sin más, yo quería dejarles esta espinita de los primeros auxilios psicológicos, porque realmente es un tema muy importante en el cual es fundamental que cada vez haya más personas formadas y más personas entrenadas. Como ustedes se nos registraron al iniciar la sesión del día de hoy, les van a compartir la información para aquellos que estén interesados en este taller, en estos talleres de profundización. Entonces al correo electrónico les va a llegar toda la información. Les dejé unas herramientas muy básicas. Los invito a que nos entrenemos mucho en primeros auxilios y que sigan participando en todas las actividades que desde Gestionar estamos desarrollando, pues para que simplemente mejoremos cada día más en esas habilidades personales. ¿Listos? No sé si hay alguna inquietud. ¿Qué me dicen mis colaboradoras del día de hoy? No, Mónica, muchísimas gracias. Tenemos unos minuticos para si alguno de los participantes tienen preguntas, dudas que nos puedan responder en estos 2-3 minuticos que nos quedan. Ok, nos dicen que muchas gracias. Pues a los participantes de nuevo también muchísimas gracias. A ti, Mónica, a todos por la participación. Temas muy importantes, sí. Los esperamos que puedan participar en los talleres de profundización también,
para que nos acompañen en diciembre en estos temas de formación. Nos están dando las gracias. Mónica dice, por este espacio es el poder, solo resta aplicar. Muy buen tema de ayuda. Resta aplicar lo aprendido. Mil gracias por el tema, es muy importante. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos están diciendo que excelente. Uf, gracias, muchas gracias, bien importante tener el entrenamiento, muy interesante, muchas gracias, feliz noche, bendiciones, muchas gracias. Pues es básicamente lo que nos están dejando. Por aquí nos está acompañando también una persona que Claudita Duarte, te veo por acá también participando. Caras conocidas vemos. Excelente manejo del tema, nos dice Adriana Córdoba. Están llegando muy rápido y no los alcanzo a leer. Ángela quiere saber si rescataron a la chica. Sí, te invito a ver la película porque es interesante. Yo tampoco he visto la película, nos toca ver la película. Les queda de tarea para este fin de semana. Bueno, aquí hay una pregunta de Daniela Ospina que nos dice cómo se debe llegar a la persona y poder hablar con ella. Daniela, es súper importante que conozcamos como la fase de la crisis que está experimentando la persona para saber cómo abordarla y hacer como una evaluación general de la situación. Porque como te digo, podemos encontrar desde la persona que está agresiva o está con altísima excitabilidad, como la persona que está totalmente deprimida y no está hablando nada. Entonces, tenemos herramientas para todo. Tenemos herramientas para cómo acceder a cada una de las personas y sobre todo cómo accederlo de manera adecuada y empezar de una vez a ganar esa empatía y ese rapport que tanto necesitamos. Definitivamente, si te interesa, te invito muchísimo al taller de profundización porque ahí vamos a ver cómo abordar a cada una de esas personas dependiendo de la etapa de la crisis en la que se encuentre. Mónica, a mí siempre me ha quedado la inquietud porque en las películas siempre presentan la famosa cachetada. Estás en crisis, ¡pah! Una cachetada. No. De la peor forma. O la, ¿cómo dicen? La zarandeada. O la zarandeada. Es que tú también tienes que protegerte, ¿sí? Entonces yo no me imagino yo zarandeando, por ejemplo, a un señor de 2 metros, cuando de pronto él pueda mandar la mano y yo llegué lejos. Entonces, uno de los primeros pasos antes de iniciar es también, igual que en primeros auxilios, que se asegura la escena. Entonces, aquí también debemos asegurar la escena, es decir, revisar que nosotros como primeros respondientes, pues no vayamos a tener pues no nos vayamos a perjudicar. Y una de esas reacciones tú no sabes cómo lo va a reaccionar. Entonces, por eso la proximia es tan importante, es ir poco a poco, cómo nos vamos acercando del espacio social, como ya a un espacio personal. Perfecto. No hacerle caso a las películas en esos casos. No, eso pasa en las películas. Los príncipes azules también. Carlos Iván nos dice que tema muy importante para esta nueva realidad en la que estamos. Muchas personas a nuestro alrededor están presentando depresiones, crisis. Aquí podemos adquirir temas para abordarlas. Así es, Carlos. Bienvenido a nuestros talleres. Clemencia nos dice que excelente manejo y dominio del tema. Daniela Ospina, que muchísimas gracias. Nérida nos dice que muchas gracias, muy buena la capacitación. Pues a todos muchísimas gracias y espero poderlos tener en otras oportunidades para que sigamos aprendiendo y creciendo como personas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, listo. Muchas gracias. Los esperamos
en una próxima oportunidad en todos los talleres de profundización.